empezamos los comentarios, van a estar a cargo de Mariano Aguas, estudioso de la ciencia política. No me gusta politóloga, es un estudioso de la ciencia política, se desenvuelve en la Universidad de Palermo, ha hecho estudios sobre el proceso de integración en Florencia, si mal no estoy informado, pero bueno, algo... Más que integración de empresarios. Bueno, y a su vez sé que ha trabajado y ha investigado temas de articulación de intereses de sectores en los procesos de integración, así que nada más oportuno que la presencia de Mariano para hacer un comentario a estas 3 exposiciones de hoy a la tarde. Gracias, Pepe. Bueno, gracias, Lorenza, y a todas las autoridades y a las personas que tan gentilmente se han quedado hasta este momento. Para ser brevísimo, obviamente estos problemas se pueden abarcar, se les puede entrar desde diversos ángulos. Yo voy a intentar algo como un estudioso de la política, voy a intentar hacer una aproximación. Y esa aproximación tiene que ver precisamente, es muy pertinente lo que dice Pepe, que siempre hace comentarios muy sabios, debajo de su buen humor, porque precisamente el mainstream de la ciencia política no estudia muchas veces estas cuestiones. Nosotros los politólogos tenemos un embeleco obviamente importante, con los partidos, el sistema de partidos, el presidencialismo, los sistemas electorales, pero lo que en algún trabajo viejo que me obligó la querida Lorenza a escribir, y yo lo llamé a estos estudios como, así como este excelente disco de Pink Floyd llamado El lado oscuro de la luna, esto, bueno, sería como la otra cara de la agenda democrática. O sea, el problema de los intereses es algo absolutamente importante, creo humildemente, para entender los sistemas políticos nacionales, cuanto los tentativos de construcción de lo que podríamos llamar sistemas de integración regional o internacional. Así que es un tema muchas veces subestudiado. ¿Por qué? Y bueno, porque hay como un problema con este tema que es de subvaloración, yo creo, académica. Volviendo a lo nuestro, bueno, entonces, ¿cómo entrarle a esto? Yo creo que tenemos por un lado el tema de la integración, que nos mete los temas del Mercosur, de la Unión Europea, y por el otro lado, una cosa que se señaló muy interesantemente Marco al principio, que es el funcionamiento de la democracia. Entonces, esto nos llevaría a una pregunta que generalmente no nos preguntamos, que es, ¿qué democracia para cuál capitalismo? Eso es un tema, me parece ahí, que nos puede ayudar para ir comprendiendo. Y esto es un tema que va algo más allá, me parece, de la típica cuestión Estado-mercado o mercado-Estado. Y yo diría que es Estado-mercado más régimen político. Porque no es solamente un problema del Estado, es un problema del régimen político. Porque una cosa es cuando el Estado puede tomar, una cosa es el Estado de Pol Pot y otra cosa es el Estado en Italia. ¿Sí? Son dos cosas totales. Una cosa es Stalin y otra cosa es República, es Costa Rica. ¿Sí? Son dos cosas totalmente diferentes porque ahí está la cuestión del régimen democrático. Y si uno quiere, hasta el talante del Estado, que no es una variable menor. Vieja discusión con un querido amigo aquí presente, Luis Tibiletti. ¿Sí? Entonces, esto nos presenta, me parece a mí, esta aproximación, un doble desafío. Por un lado, un desafío político, ideológico. Todos tenemos un setting mental con el cual entramos en la realidad. Y por el otro, obviamente, vinculado, es un problema cognitivo. O sea, ¿cómo explicar? ¿Cómo conocer? Bueno, yo creo que aquí tenemos que partir, básicamente, entonces, a hacer dos cuestiones, piccolo accenno, ¿sí? A dos conceptos que son básicos para ayudarnos como lazarillos en este tema, que son los intereses y que es el conflicto. ¿Sí?
El conflicto es central para la construcción de instituciones. Cito un viejo artículo de Hirschman, ¿sí? Los conflictos como pilares de la construcción democrática, precisamente. O sea, las sociedades avanzan en su democraticidad no porque no tienen conflictos, sino porque los procesan, porque para eso está la política, ¿no? Como decía un querido profesor de Oxford, Crick, las sociedades se reproducen por dos cuestiones, el impulso erótico y la práctica de la política. Si no, es complicado. Y entonces digo, la política, porque esto nos pone otra vez a la política en el centro del análisis. ¿Okay? Esto no quiere decir desplazar a nadie, pero sí nos da una oportunidad a los que intentamos explicar estos temas desde un punto político a tener una vía de acceso. Entonces, el tema del conflicto es central. Y además el tema de los intereses. ¿Por qué el tema de los intereses? Porque ¿qué es un interés? Es una palabra que nosotros todos damos por sentada, pero muchas veces no nos queda tan claro cómo se construye un interés. Porque precisamente detrás de lo que dice Luciana está todo el tema de la construcción de un interés. O sea, que la industria del calzado pueda representarse como un ente legítimo, diciendo que nosotros representamos un sector social, económico, de la industria, etcétera, 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 y reclamamos, pedimos, peticionamos a las autoridades para que nos defiendan, eso significa un interés. Un interés nace sucintamente y pobremente, en mi explicación, y les pido disculpas por eso, de una necesidad social. Pero no se transforma en un interés si no hay politización. Entonces, vuelta a la política. Entonces, si yo no construyo políticamente, los intereses no existen. ¿Sí? Hay necesidades, pero la historia de la humanidad es de trillones de necesidades no satisfechas. Ahora, ¿por qué ciertos intereses sí tienen que ser satisfechos en una sociedad que pretende ser democrática? Bueno, esta es una pregunta interesante. Y entonces paso directamente a las cuestiones que nos pone Marco, intentando hacer breves cuestiones. Hay una cuestión muy interesante, que obviamente habla de los debates teóricos en torno de qué son los intereses. O sea, hay una especie de vuelta a la idea de la política de los intereses, vieja cuestión pluralista que en algún momento fue media dejada de lado, pero que sin embargo vuelve en un contexto democrático más complejo, no con la explicación de los años 50 o 60, pero sí renovada a través de la obra de un montón de autores. Y hay una primera pregunta que a mí me surgió cuando lo escuchaba a Marco, es que él hablaba sobre la cuestión democrática, la democraticidad, ¿no? de la Unión Europea, y yo digo, ¿cómo hacer más democrática la Unión Europea en un contexto de crisis democrática? Porque lo que estamos viendo es precisamente esto, ¿no? Yo no estoy diciendo que hay una crisis de la democracia como pudo haber en los años 20 o 30 en Europa. Lo que estoy diciendo es que hay una crisis, precisamente con Dora lo hablábamos hace un ratito, sobre los actores de la democracia, sobre la legitimidad de los actores de la democracia. En definitiva, en América Latina, estos últimos años, y en Argentina en especial, el debate de Laclau, Sebrelli y otros tiene mucho que ver con esta idea de que, bueno, ¿cuáles son los actores de la democracia? Entre otros problemas. Y esto es un tema no menor. Yo pienso también en el tema de multitud, Negri, etc. O sea, hay cuestiones que están empezando a surgir en torno de la democracia, pero si la vamos entendiendo más allá de algunos actores hasta los cuales hasta ahora la hemos circunscripto. Yo creo que está muy bien hablar de los partidos. Ahora, ¿cómo se construye un partido europeo? Cuando los propios partidos nacionales están quedando como cáscaras vacías. Digo, esto es un tema no menor, porque en la Argentina, en nuestra realidad de fortín del desierto, que pensamos que todo el mundo pasa por acá y lo que nos pasa a nosotros es lo único, yo les cuento digo que me parece que la crisis de los partidos no es solamente un problema nacional, es un problema que cruza grandes democracias de todo el mundo, hasta las más avanzadas. Lo que pasa es que nosotros resolvemos de otra manera, pero eso es otra historia. Bien. Y la otra pregunta que me surge hablando a partir de tanto de lo de Marco como lo de Luciana en algún punto, es ¿hay la posibilidad de construir un sistema político regional? Hay de hecho algo, o sea, la Unión Europea de hecho algo es, digamos, está ahí. Pero lo puedo interpretar, lo puedo abarcar, lo puedo aprehender como un sistema político nacional, exactamente, o hay otros componentes. Y yo realmente lamento que
que en la exposición de Marco no hayas hablado de tu otro paper, que era realmente como, acá sí me declaro, o sea, politólogo, traidor a Pepe, absoluto, como politólogo me encantó, y que es el tema de las, porque ahí me parece que hay una clave interesante, estas relaciones de construcción institucional donde él habla de Italia como un tomador de políticas de la Unión Europea a un actor que también sirve como constructor de estas políticas regionales. Y ahí, precisamente, Marco pone de relieve los dos procesos, de arriba para abajo y de abajo para arriba, top-down y bottom-up. ¿Por qué? Hablando del caso de las regiones de Italia, cómo cambió la política regional o la política de estos tres grandes actores, Unión Europea, Gobierno Nacional Italiano y gobiernos regionales. Porque es muy interesante ahí ver precisamente cómo van cambiando algunos temas. Y eso me parece que, entre otras cuestiones prolíficas que nos dan algunas herramientas interpretativas a países con federalismos complejos como la Argentina, para entender estos procesos. Entonces, porque ahí ya iríamos más allá solamente de los grupos de interés, o dónde actúan los grupos de interés, a qué nivel actúan los grupos, local, mediano, sectorial, supranacional, ¿sí? Y esto obviamente nos lleva, en apretada síntesis imperfecta, a el tema de, bueno, hablando de grupos de interés, cómo se estructuran. Y si yo, yendo a mis viejos temas de mi fallida tesis, hay un serio problema cuando uno estudia la acción colectiva. Un interés es un grupo, básicamente, o generalmente se manifiesta políticamente a través de un grupo que compite con otros. Y los grupos de interés están cruzados por dos cuestiones básicas. Una cuestión es la lógica precisamente de representación de los intereses. Yo me constituyo en grupo junto con otros para defender algo en común frente a otros, al Estado, al gobierno, a los otros competidores, etc. Pero además hay otra lógica generalmente poco estudiada, pero que es central para entender esto sí, la calidad democrática, y que es la lógica de la membresía. The logic of membership, como decía Terry Moe. ¿Por qué? Porque ahí, en cómo se articula el grupo hacia adentro, me habla y me dice mucho de cómo se toman las decisiones fundamentales. Si yo pretendo hacer políticas democráticas, cuando tengo partidos que no lo son hacia adentro, cuando tengo sindicatos que no lo son hacia adentro, cuando tengo cámaras empresariales que funcionan a dedo, es difícil, señores míos, constituir una democracia de ciudadanos participantes. Porque además está el otro problema. La democracia de los ciudadanos es muy linda y muy interesante, pero están los mamidia, ya lo explicó mejor Weber que nadie, de los problemas de complejidad burocrática para acá, el ciudadano se pierde un poco, y Schumpeter, por acá lo rescato desde la ciencia política o del estudio político, Schumpeter cuando él se peleaba o discutía con Rousseau, diciendo, bueno, señores, esto de la voluntad general es complicada, ¿sí? Y aquí podemos discutir, obviamente, porque no está cerrada por suerte la discusión. Y entonces, los empresarios, cuando uno estudia los empresarios en la Argentina, ¿qué son los empresarios? Bueno, a mí me pasó a mí, no se lo explico a nadie. O sea, ya un día yo fui a la Unión Industrial, para hacer un estudio, para eso tuve que hablar con un señor que era de Tequín, que me habilitó el acceso a la Unión Industrial. Bajo, cuando levantó el teléfono, y cuando yo bajo estaba esperándome un vicepresidente de la Unión Industrial, ¿sí? Y ese señor obedecía órdenes de un señor que era lobista de Tequín. Entonces, ahí yo cambié el tópico. Y dije, bueno, el problema acá, la acción colectiva, la hacen los grupos económicos. Ahí está, ahí digamos, si yo como buen politólogo perverso que soy, pariente lejano de Maquiavelo, lo que importa es el poder. ¿Dónde está el poder? ¿Sí? Bueno, el poder estaba ahí, no estaba en la Unión Industrial. Cuando uno va a Italia, cuando uno va a la Confindustria, uno va a Lazo Lombarda, uno se encuentra una burocracia que tiene 1500, al menos tenía en una época 1500 burócratas. Yo cuando fui a la Unión Industrial había 26 personas, en el año 95.
Entonces, ¿quién tomaba las decisiones? ¿Quién hablaba por el sector? ¿Quién era la voz del sector? Tequín, o Telecompan, o quien sea. Entonces, ahí, ahora, ¿esto por qué? ¿Esto es bueno, esto es malo? Esto es, y estoy acá, tomo la cuestión de Andrés. Esto funciona así, bueno, y ahí es otro tema, cómo es la relación, pero el punto es cómo es la relación entre Estado y estos conglomerados complejos. Porque estos señores también construyen políticas regionales, porque están en varios lados, están en todos lados. Entonces, esto también tienen una voz en capítulo para manifestar. Bien, entonces, podemos hacer muchas cuestiones, podemos ir a muchos autores. Me viene a la mente Peter Evans, obviamente, para ver cómo es que se construyen las arenas políticas y cómo es esta idea de cómo es el tipo institucional, porque en la clave de los tipos institucionales yo tengo una gran clave explicativa de cómo van a actuar estos. Y básicamente, en algún punto, estos obviamente se emparenta con lo que nos explicaba perfectamente en detalle recién Luciana, que es el tema del setting institucional, cómo esto se consigue y cómo funcionan las cosas y cómo estos mecanismos raros en algún momento terminan coagulando y se produce una institución. Entonces las instituciones muchas veces nosotros las pensamos de arriba para abajo como a la Napoleón, que podemos construir como un demiurgo, podemos construir la realidad, y muchas veces las instituciones son productos contingentes de otro tipo de cosas, dinámicas históricas, más complejas, que tenemos que, en definitiva, asumir. Bueno, entonces, para cerrar esto, a mí me parece que la temática de la integración y la temática del desarrollo es un tema que por suerte ha vuelto a la discusión, porque esto nos pone otra vez frente no solamente a cuestiones que tienen que ver con el mejoramiento de nuestras sociedades, sin duda, sino que nos pone también a un gran desafío académico y cognitivo, y esto está muy bien. Y eso es lo lindo siempre de la academia, porque en la academia nada muere. Las viejas teorías a veces se ponen como, se hacen una capita así de quitina y quedan ahí chiquititas hasta que llueve otra vez, y cuando llueve otra vez florecen. Bueno, yo creo que nuestro desafío es cómo interpretar a nuestros días y con nuestras realidades, con un capitalismo global más complejo, etcétera, etcétera, viejas tradiciones analíticas y teóricas, como hablábamos recién con Pepe, que han sido sin duda muy útiles. Y para esto también rescato otra tradición analítica, que es el pluralismo, que nos ha llevado, que ha hecho muchos aportes más allá de sus excesos en la ciencia política como ideología de la ciencia política, pero si hacemos eso aparte y lo sacamos, yo creo que nos sirve todavía como instrumento analítico para entender la dinámica de grupos, de acción colectiva y de la influencia a los tomadores de decisiones. Muchísimas gracias. Gracias al estudioso de la ciencia política, abriríamos ahora primero una instancia para que Luciana tenga la posibilidad de hacer algún agregado a sus exposiciones. Quería decir solamente, aprovechando la ventaja de estar en este lugar, hacer dos comentarios solamente. Uno que tiene que ver con el hecho de tiene que ver un poco con la riqueza y la posibilidad de los estudios comparados, porque en última instancia acá sobrevuela una visión de Europa, América Latina, o en todo caso hay expositores que hablando de procesos de integración, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo le hubiera comentado o le hubiera preguntado a Andrés, o que hubiera reflexionado, lo hubiera invitado a reflexionar, es toda la historia a la cual hizo él alguna mención al pasar, de la preocupación por el rol del empresario en el proceso de desarrollo económico. Porque América Latina tiene, y en particular Argentina también, una larga tradición de estudios que provinieron del campo de lo que hablamos tantas veces con la organización de la sociología del desarrollo, que lo que procuraba, entre otras cosas, era identificar aquellos actores sociales que habrían de cumplir un rol fundamental en los procesos de desarrollo.
y así como aparecía el rol de las clases medias, y así como aparecían los estudiantes, es obviamente un capítulo muy central que dio lugar a investigaciones de campo muy interesantes. Basta recorrer la revista de Desarrollo Económico desde los orígenes hasta en adelante para ver toda la investigación que en ese momento hubo sobre el papel de los empresarios. Y luego lo que devino toda la discusión de los 60, 70 sobre si había o no burguesía nacional, que todavía estamos entreverados en el debate. Y respecto a una cosa que decía Marco, es decir, yo veo que hay como dos planos. Un plano que es la relación democracia, grupos de interés, integración. Hay otro plano que a nosotros en América Latina nos es muy caro, que es democracia e integración, al margen de cuál sea el rol de los grupos de interés, obviamente, como en todo caso como variables intervinientes o actores intervinientes en este. ¿Por qué? Porque en América Latina, salvo en la última ciclo integrador, esto es desde los 80 en adelante, nunca se hizo una relación positiva, nunca se pensó en una relación positiva entre democracia e integración. Los promotores de la integración muchas veces desestimaban el hecho democrático, no ponían el acento en el hecho democrático. Esto obviamente que tiene que ver con las propias características del desenvolvimiento de Latinoamérica. Muchas veces estos autores desarrollistas, muchas de las vertientes del desarrollista confiaron en el rol de las Fuerzas Armadas. Pero además hay un elemento sí que es muy curioso, es que en realidad aquellos que en América Latina siempre propiciaron una integración que fuera más allá del nivel puramente comercialista fueron los llamados partidos políticos democráticos. Sean socialdemócratas, sean demócratas cristianos, sean los que a mi juicio mal calificados como populistas, todas estas fuerzas políticas siempre plantearon desde esa visión, desde su programática, siempre apareció el tema de la integración como un valor muy central. En el caso recién, en la última ciclo, hemos hecho una relación, se estableció una relación distinta entre democracia e integración, lo que se reflejó, entre otras cosas, en las famosas cláusulas democráticas, es decir, de condicionar la interparticipación en un sistema de integración al tipo de régimen político. Pero en el pasado esto a nadie se le ocurría, salvo alguna cosa que alguna vez hizo la cláusula Betancourt en algún momento, muy tempranamente en los 60. Pero me parece que esta relación entre integración y democracia para el contexto latinoamericano realmente amerita mucha reflexión, sobre todo si lo vemos en una perspectiva histórica. Marco. Okay. Thank you very much, Mariano and Pepe, for the questions and comments. I have to say that one of the things that I appreciate of our job is that we can leave some questions open. And so this is a privilege to launch some questions and say, I don't have answers. And in fact, I mean, your question is so difficult to answer that in fact I don't have answers to that. But I want just to say that you are both right when you say when you link the questions of democracy and integration, and this is particularly clear in the European case where interest groups has been one of the main actors that push for more integration since the beginning.
without looking at democracy as a way to take decisions. So, as neo-functionalists say, interest groups were one of the main, or the main actors, searching for more, looking for more integration. But the problem of democracy arrived later, when integration started, the European Union started to take decisions in a lot of areas, a lot of fields, and the European Union also takes some part of the sovereignty from the member states, and this is quite interesting because it is true, as Mariano said, that there is a crisis of democracy, and it is difficult to answer to this crisis of democracy with a more supranational democracy. You are perfectly right on that. But you know, what the European experience shows is that the EU is part of the crisis of democracy. It's one of the causes of the crisis of democracy. And so it is inevitable to find an answer. I don't know what is the answer. But you know, when you have less legitimized state, and because you have legitimized state, but the state does not take decisions because the decisions are taken from a supranational political system without strong legitimacy, you have a problem of democracy. And so you really have to find a way to make the EU, the supranational system, more democratic. And this is not only European problem, this is a problem for international relations theory for sure, cosmopolitanism, etc. And so what the European Union has tried to do is to acquire more legitimacy from the side of the input, so involving different actors with different points of views and trying to open the decision making to actors that should be involved, and in order not only to bring the voice of the citizens, but also to make decisions more effective, and so in this way also trying to have more legitimacy on the output side. Finally, I don't think that democracy, that the supranational democracy can have the same characteristics of the national political democracies. I mean, and this is why, for example, I don't think, as Pepe Lorenzo know, because yesterday we already talked on that, but I don't think that reinforcing the relations between the European Parliament and the European Commission, trying to make the European Commission the government of the EU is a solution, because the EU is much more complex. And so I don't know how to make the European decisions more democratic, but it is inevitable to take into consideration different solutions. Thanks. Gracias. Gracias, Marco. Luciana, ¿algún comentario? 2 minutitos. Sí, sí. Si se puede, y si tienen paciencia ¿Cómo todavía, que no? lo hago bien cortito. ¿Se escucha? Pueden ser más de 2 minutos. Bueno, perfecto. Ah, perdón. Bueno. Me pareció que no se escuchaba. ¿Ahí se escucha? Ahí, perdón. Sí, quería aprovechar para retomar 2 cosas de las que dijo Mariano y que en mi trabajo surgieron como 2 puntos centrales también para entender cómo fue la dinámica, por lo menos con este sector. Uno es lo que él mencionaba de la construcción de los intereses. En este sector se ve claramente cómo la propia construcción de ese interés en términos de representación ante el gobierno llega finalmente a limitar la propia acción
de la Cámara Representativa de los Productores Locales. Y esto, para decirlo con un ejemplo que a mí me dejó muy claro y fue cuando finalmente vi figurada la idea en una acción concreta. Los productores locales hoy coinciden con los importadores en que una forma de hacer un poco más competitivo al sector y que deje de sufrir tanto esa diferencia o esa simetría, como se le dice, con Brasil, aquello que ellos plantean como alternativa para poder producir en conjunto con Brasil es abrir completamente, perdón, no lo plantean como alternativa, lo consideran como alternativa, sería la posibilidad de importar partes, un área en la cual Brasil está, por supuesto, mucho más desarrollada que Argentina, partes, accesorios, como decía antes, apliques, lo que era zona BIOS, etcétera, y ensamblar o hacer capellada, que es la parte de arriba del calzado, más todo lo demás, en Argentina. Digamos que en eso importadores y productores, que siempre están confrontados en lo que son temas comerciales, están más o menos de acuerdo. Cuando, sin embargo, yo le pregunté a los productores locales por qué entonces no lo planteaban como posibilidad, porque en definitiva era una forma de avanzar en la integración con Brasil en ese sentido, y en definitiva a ellos hasta les convenía desde el punto de vista de dinero, como decía Andrés, la respuesta fue la siguiente. Nosotros no podemos hacerle eso a los proveedores de partes de calzado, porque ellos nos acompañan a nosotros en el pedido siempre de protección y porque la ideología que nosotros acompañamos es la de producción local, de fomentar la producción local. Entonces, el mismo discurso que ellos usaban para convencer a los gobiernos, en todo caso, de esa protección, hacía que, aun cuando, después uno puede decir si está bien o está mal, pero desde el punto de vista de aquello que siempre buscan los empresarios es ganar dinero, era una opción mucho mejor, esta ideología y este discurso que ellos mismos construyeron limitaban esa acción. Entonces, bueno, este me parecía un ejemplo muy, muy figurado de esa construcción de intereses y de las limitaciones a las cuales muchas veces lleva esa construcción. Y por otra de las cosas que decías, quería resaltar un poco tal vez la especificidad de este sector y de estudiar las relaciones de este sector con el gobierno, porque a diferencia de los grupos económicos, que obviamente conociendo un poco el enfoque de Mariano, estoy segura que él se refería a que eran poderosos desde el punto de vista económico y político, en este caso en realidad hablamos de un sector donde, si bien yo mencioné estas dos empresas que en los años 90 dominaban el mercado deportivo, con el tiempo, en realidad, los que más tuvieron fuerza y más llegada al gobierno tuvieron fueron las pymes, y fue la Cámara representante de las pymes locales. Y entonces ahí se veía que en realidad empresas que de peso económico tienen muy poco realmente, de hecho el sector como peso económico tiene muy poco realmente a nivel nacional, lograron mucha más respuesta que, si se quiere, importadoras enormes como Nike, podríamos decir, o Adidas, esos grandes lobbies que desde el punto de vista económico son fuertísimos y no lograron tener el peso político suficiente para lograr la apertura que pretendían, ¿sí? Contrariamente a lo que uno suele asociar entre poder económico y poder político. Nada más. Estábamos, el programa inicial teníamos previsto cerrar a las 18, son 18 y 6 minutos, venimos muy bien, entonces venimos muy bien, esto es mérito de los expositores, no de quien modera, por cierto, y entonces vamos a abrir un tiempo para responder a preguntas que ustedes quisieran hacer. Al trabajo que es algo, digamos, que yo desde el punto de vista del mercado, ¿no?, de consumo, puedo pescar, digamos, y puedo, digamos, encontrar ciertos indicadores, ¿no?, sobre el tema, indicadores, digamos, de la producción, de la tecnología, en fin, de la variación a lo largo de, bueno, puedo hablar de 50 años tranquilamente de la Argentina. Y me interesó mucho el trabajo, la verdad me parece buenísimo, me parece muy interesante, porque justamente el caso de la Argentina es el caso justamente de algo que yo creo que viene por una cosa muy artesanal, de oficio y de origen italiano. El buen calzado argentino, estoy hablando del fino, ¿no?, que lo hace característico, que
lo que venían a comprar los extranjeros, la marroquinería y los zapatos finos de cuero y de suela, que ya no se usan más, justamente, eran argentinos hechos por, incluso no voy a nombrar las casas que tienen nombres italianos. Aún acá mismo abajo hay una, pero que está modernizada, precisamente. Y ahí viene... Nombrala. ¿Perdón? Nombrala. Bueno, no se puede, televisión no se puede, es un chivo. Bueno, nada, es interesante porque justamente es notable el atraso argentino que hubo en esa materia, es notable. Y es notable también la pregunta que yo me hacía, así como consumidora, de por qué Brasil había llegado a superar tecnológicamente hace ya bastantes años y traer una producción industrial en serio, con sintéticos, etc. No me refiero al deportivo, me refiero al calzado no deportivo, justamente. Mucho más confortable, más a la altura de los tiempos, y que justamente muy recientemente, y ahora pienso, si no es porque hay dos cosas que vos mencionaste que son interesantes y son contradictorias. Esas nuevas partes que forman parte del calzado, las partes del calzado que se pueden ir incorporando como novedades, yo me pregunto, por un lado, están los que defienden la producción de los proveedores, que defienden a los proveedores argentinos. Pero es cierto que también vos habías dicho que había empresas brasileñas que directamente se asentaron, es IED, son inversiones extranjeras directas, y que ellos sí estaban interesados en traer partes de Brasil. Así que a mí me hizo pensar hasta qué punto, en este momento, respecto a ese producto, primero, vos decís que aumentó la producción, la Argentina no aumentó la cantidad, digamos, no crece tanto demográficamente. Esa es una pregunta, ¿por qué aumentó tanto? Porque yo no me acuerdo que se haya importado tantos zapatos como algo, digamos, característico de productos importados. Sí, había una invasión de brasilero y de chino, incluso chino. Ahora, eso por un lado, ¿por qué, digamos, aumentó la producción como para hacerlo notar como lo has hecho? Es una pregunta. Segundo, si esta situación genera una dualidad de mercado entre los brasileros que vinieron y trajeron o introducen partes brasileras, si esto continúa, porque como no mencionaste años, yo también me quedé un poco desde los 90 para no entrar en acá, dudas. claro, Sí. pasaron muchos años, 20 y pico de años. Entonces, hay una cosa que es si hay esta dualidad de mercado por la cual, que yo creo que existe, yo me doy cuenta cuando miro las vidrieras, soy una consumidora, no hablo en el mercado, punto. Y entonces veo que hay esta cuestión de novedad tecnológica, que aparentemente está hecha en Argentina, a lo mejor son partes brasileras, no lo sé, y al mismo tiempo está lo otro que uno ve que va quedando atrás, un poco como decían recién, como lo que había pasado en Hungría, ahora son malos, las cosas quedaron atrás. No se puede defender eso porque la verdad ni las medidas de los pies están bien, ni siquiera las proporciones. No son competitivos estos zapatos que se usaban antiguamente o se adaptan así actualmente a precios más económicos. Bueno, el hecho es que me da la impresión, y eso es lo interesante, que diste realmente me trajo, me apasionó el trabajo porque diste una versión tan, digamos, micro, macro, meso, etcétera, del tema, que más allá de la integración y además el hecho, digamos, de la cuestión de los actores que están en juego ahí, fue sumamente interesante. Pero me quedan esas preguntas, y es que hay una dualidad en el sentido de las IED, digamos, las inversiones extranjeras directas que cambiaron algo del mercado local, uno, y si se introduce en tecnología, que siempre está bueno para eso, y dos, si, ¿por qué? La pregunta fundamental es ¿por qué creció? ¿Por qué las pymes fueron tan exitosas, ¿no? Si fue el mercado local o qué. ¿Respondo o Sí, okay. no, responde bueno. primero. No, primero que responda, porque si no se diluye un poco la... Quiero hacer una pregunta de lo mismo. ¿sobre los zapatos o bueno, sobre los qué cordones?
El riesgo es que nosotros nos quedemos produciendo los cordones. No, cortita, porque una ya la respondiste, pero a medias. Es decir, yo te iba a preguntar qué pasaba con las empresas multi, cómo jugaban las multi en este camino. Bueno, sí. Vos señalaste, no, aparentemente en este caso no tuvieron, no lograron peso político como sí lograron las pequeñas. Un lindo tema para estudiar cómo fue ese proceso. Sí. Pero la segunda pregunta tiene que ver con algo que es general, ¿no? Es decir, generar el proceso de relación argentino-brasileño en todos estos años. ¿Por qué no hay una empresa de zapatos argentina-brasilera? ¿Por qué lo único argentino-brasileño que tenemos es un vehículo blindado llamado Gaucho, hecho por los dos estados? ¿No? ¿Qué le pasa a los sectores privados que no pueden asociarse con un vecino para que les vaya mejor? Yo le he hecho esta pregunta a un consuegro mío que tiene una empresa fabulosa de fabricación de etiquetas y sufre cuando Bayer va y le compra a Brasil y después cambia la mano según cómo esté la moneda y viene y le compra y dice, ¿por qué te asocias con un brasileño? Nunca me lo pudo contestar. Claro. Bueno, yo creo que eso, si bien lo hemos discutido incluso con Arturo, no está hoy, pero hemos discutido un poco sobre el porqué del comportamiento empresario, que muchas veces tiene que ver con lo que decía Andrés, de ese marco institucional que da ciertos incentivos para un lado y para el otro, y otras veces tiene que ver con quién es el dueño de esas empresas, en definitiva, porque en Argentina, solo para dar un caso, estas dos grandes empresas que yo mencionaba, que fueron las monopólicas en el caso del calzado, hasta 2004 una y 2006 la otra, creo. En esos dos casos, una de las empresas quebró, por lo tanto, en realidad la inversión brasileña que hubo fue aprovechar las fábricas de la empresa que había quebrado, comprándolas a precios que imaginamos no tan fair, y otra fue comprada por brasileños antes de que quebrara, pero muy atacada por deuda, por una situación de deuda que la misma empresa había generado, y entonces fue más sencillo venderla a un precio más o menos pasable para uno y para otro, y que quedara directamente en manos de brasileños. Entonces ahí también habría que ver un poco de lo que es la psicología del empresario a nivel micro, y la verdad que ahí no me animé a meterme porque me da un poco de miedo. Las conclusiones me dan un poco de miedo. Sobre el tema de la producción, sí, hubo muchísima importación en Argentina, que en los años 90, digamos, hablamos de un gran aumento de importación desde fines de los años 80, imparable, digamos, hasta 2000 y 2001, que en realidad por la situación de recesión hizo que cayeran de nuevo las importaciones, pero después volvieron a crecer, porque en definitiva la estructura de empresas que había acá en Argentina no logró alcanzar o satisfacer la cantidad de demanda que hubo con el crecimiento económico. No tanto por un crecimiento poblacional, sino porque las empresas no daban abasto para satisfacer a todo el mercado. Eso por un lado. Sobre el tema de la calidad, bueno, es uno de los temas, y de hecho es uno de los temas que hace que haya muchas críticas contra estas barreras a la importación del calzado, porque las críticas lo que dicen es, a ver, teníamos un sector de calzado súper desarrollado desde los años 30 en adelante, fue uno de manufacturas que más se desarrollaron, que realmente tenían nivel internacional, aun cuando no se exportaran mucho por una serie de cuestiones, pero el calzado argentino, por lo menos el fino y el de cuero, era muy reconocido. Si estas empresas no lograron modernizarse suficiente, no lograron aumentar la productividad y competir, entonces, ¿por qué tenemos que protegerlos de manera artificial, ¿no es cierto? Y esto es parte de la discusión. Una de las respuestas que yo encontraba era, bueno, se protege por una preocupación social, porque uno quiera o no, y aunque represente el sector del calzado el 1% del valor agregado bruto a nivel nacional, hacen mucho ruido, y hacen mucho ruido con este discurso social. Entonces, obligan en cierta forma, aunque por supuesto sabemos que no es una obligación, a que los gobiernos se muestren muestren respuestas desde esta justificación social. Es una discusión, digamos, e inclusive hoy en día lo que el sector calzado trata de mostrar es que gracias a que se los protegieron aún con estos artificios, llamémosle, ellos necesitaban ese tiempo para alcanzar una productividad de nivel internacional.
Y acá hay dos cosas, porque por supuesto el sector se muestra como súper productivo, el gobierno que estuvo detrás de estas medidas también aplaude la productividad del sector, lógico, pero la realidad es que si uno va a ver qué exporta el sector, solo exporta calzado de Tango a Japón, una empresa. Hasta eso uno, lo que pasa es que claro, uno tampoco, yo no me quiero poner normativa porque bueno, tal vez si se los protege 10 años más, entonces sí logren, y ahí está, volvemos a lo que son los tiempos de esa industrialización que se viene discutiendo desde ayer y en la que yo creo que es muy difícil encontrar el equilibrio, y por eso en definitiva los equilibrios terminan siendo políticos y no están definidos desde lo que es la estructura económica, porque evidentemente es una elección política proteger un sector por el tiempo que sea, porque también uno no sabe si cuando cambia el gobierno se lo deja de proteger. Y eso hace también, como decía Andrés, que los empresarios se comporten siempre con cierto recaudo, ¿no? Así que bueno, ahí yo no me animaría a hablar de cuándo habría que liberar el sector o si es justo justificarlo o no. Eso ya es una decisión, pasa por una decisión política, digamos, no porque sea justo o no sea justo. Creo que han quedado algunas de las que habías dicho, era más o menos. Yo quería hacer una pregunta en realidad a los cuatro, porque la verdad que me despertaron una duda de 100 millones, digamos, tratando de juntar todo lo que ustedes dijeron. Digamos, en mi fervida imaginación, yo traté de utilizar el esquema clásico de Almond para juntar los discursos, es decir, el esquema clásico, el triángulo, donde hay el sistema político que procesa el input, ¿no? y que desarrolla políticas. En este caso tenemos una triangulación, digamos, que toma en cuenta lo que son las políticas económicas, entonces el output son políticas de desarrollo, y en lo que se refiere al input, el mayor actor del cual estamos hablando son, bueno, el partido político de un lado, pero del otro lado los grupos de intereses. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿cómo, por lo entendido de Luciana y de Mariano también, es muy importante la articulación? Vos, Mariano, justamente hablaste también de cómo se organizan internamente los grupos, pero dejamos a lado esto. Y hablamos de la otra vertiente, la articulación de los intereses. Entonces yo digo, ¿cómo influye en la articulación de intereses, que es algo de fundamental para hacer que este triángulo, la dinámica de este triángulo, funcione, digamos, en manera benéfica, ¿no? Porque todos sabemos que puede existir una dinámica benéfica que va de la democracia al desarrollo de las políticas económicas, al feedback en la sociedad, grupo de intereses, y de vuelta los grupos de intereses le piden algo al sistema político, o todo al revés, puede ir mal esta dinámica. Entonces, ¿cómo influye? Y en esta dinámica, por lo que yo entendí, acá nos estamos concentrando en cómo se procesan los intereses. ¿Cómo influye la existencia de otra arena política, que es la arena política de la integración, en la dinámica que se crea, ¿no?, entre estos tres puntos, y sobre todo en la articulación de los intereses? Porque por lo que dice Luciana, me parece que influye negativamente aún la existencia de otro sistema político, de manera muy paradójica, pero negativamente. En realidad yo creo que más que influir negativamente, lo que hace es
limitar la construcción de esa arena política regional, en el caso del Mercosur por lo menos, porque siempre, como hablamos muchas veces, en la Unión Europea es más fácil al haber instituciones y al haber decisiones que, más allá de que por supuesto están los gobiernos inmersos en esas decisiones, se toman en una arena distinta que no es la arena nacional, la arena política nacional. En el caso del Mercosur es muy difícil identificar esa arena. De hecho, bueno, mi trabajo que inicialmente pretendía dedicarse a la integración regional terminó en realidad en la política nacional, porque digamos, a nivel regional no tenía que mirar. Sí, por supuesto, yo veo los conflictos, las presiones del sector privado brasileño, veo las reuniones que hacen entre el sector privado argentino y brasileño sin gobierno, si lo queremos hacer un poco más sociedad civil, pero la realidad es que no dejan de ser representaciones nacionales y no hay un espacio más allá de lo que puede ser el Consejo Económico y Social del Mercosur, que sí es un foro de intercambio, pero no hay espacios de decisión que no dependan de decisiones gubernamentales. Entonces, a mí se me hizo prácticamente imposible, y lo que sí creo es que si tomamos este tipo de dinámicas, que bueno, yo lo veo en un sector, no quiere decir que en todos los sectores económicos vinculados a la integración sea necesariamente así, pero sí estoy segura que se replica en varios sectores, el relativo particularismo que hay en la relación entre el sector con el gobierno y la falta de articulación con otros intereses, sí creo que, como decía antes, limita esa construcción de la arena regional. Pero digamos que esa sería, por lo menos desde este punto de vista, la respuesta. Bueno, yo creo, Lorenza, que tenés ahí insisto en la diferencia. Tenés dos realidades, al menos desde lo institucional, muy diferentes. Mientras la Unión Europea, yo creo que la Unión Europea lograría algo, ci riuscirebbe a fare qualcosa. ¿Por qué? Porque me parece que la idea de la Unión Europea es una idea fuerte. ¿Y a qué voy con esto? Cuando nosotros vemos el sistema político, muchas veces podemos caer en la ilusión inputista. O sea, en el input. Pero hay otro hemisferio, que es el output. Y acá traigo a un viejo perro, que es Easton. Easton decía, una de las misiones fundamentales del sistema político es asignar valores a través de la autoridad. Vuol dire, gobernar. O sea, como decía Machiavelli, gobernar es hacer creer. Entonces yo creo que desde este punto de vista, la Unión Europea le lleva mucha ventaja, no solamente institucional, sino cultural, me parece también, haciendo que, al menos cuando yo estaba en Italia, lo que venía de Europa y lo que era de la Unión Europea era como chic, era top of the pops, ¿sí? Era como la tendencia, hasta el euro. Mi hija, digamos, era chiquitita, estaba en el jardín de infantes y tenía una campaña pro euro. Tenía una malletina toda con l'euro, tutto, fumetti, bueno, historietas. Entonces, esto desde un punto de vista. Después habría otro punto de vista, si querés, de los actores. Sí, articular intereses es fundamental de los partidos. Ahora, también agregar. Y agregar y articular llevan a la cuestión de qué dejas afuera. Hay millones de intereses, como explicaba muy bien Schmitter, hay decenas de millones de litros de... él lo representaba, un profesor bastante ecléctico, lo representaba como una cloaca, o sea, como un sistema de filtros, donde entran millones de litros de cosas y salen apenas algunos litros de decisiones. ¿Sí? Entonces, eso implica recombinar, sacar, dejar afuera, posponer, hacer Kuderma en un cajón. Bueno, esa es la lógica de la política, pero eso lo tenés que tener en un sistema más funcionante. Y yo creo que la Unión Europea, partiendo del tema de la idea de partidos, por eso la idea de partidos, porque los partidos hacen eso hasta ahora. Los grupos de intereses son monotemáticos. Los partidos se encargan de varias cosas. ¿Sí? Y en el caso del Mercosur, no, tenemos un déficit enorme, porque precisamente lo que queda es la lógica mono librada al azar. Entonces, o haces, para entenderlo, o haces, si no, la gran Malamud. ¿Sí?
hablas de los presidentes. Me he hecho un excelente trabajo, Andrés, digo, pero hablas de los presidentes. Entonces hablas de los presidentes, yo voy a explicar el Mercosur. Bueno, yo voy a hablar de las flores en Buenos Aires, entonces voy a las florerías. ¿Se entiende? Ok. Tú dijiste a los 4. No, una de las cosas que tú sabes que siempre me preocupó es el hecho de que nosotros no contamos con una literatura suficiente sobre lo que podríamos llamar sociologías de la integración. Es un campo donde hay muy poco trabajo. Si yo trato de hablar de esto, tengo que imaginar muchas cosas y tomar fragmentos, pero no hay un cuerpo elaborado. Y creo que cuando uno trata de imaginar qué tendría que contener una sociología de la integración, una de las preguntas, así como nos preguntamos cómo se constituye una identidad común, cómo se constituyen intereses comunes, cómo se hace, cómo es este proceso, por un lado. Entonces me parece que acá hay un déficit, ya que hablamos de tantos déficits, hay un déficit de conocimiento respecto de la naturaleza de los propios procesos de integración, porque hay abordajes desde distintos campos disciplinarios. No quiero decir que la sociología tenga el mérito de ser la visión más integradora, ni mucho menos, pero quiero decir que de todas maneras hay ciertos capítulos que la sociología tendría que hacer, una sociología de la integración en una perspectiva interdisciplinaria, de revisiones epistemológicas tendría que hacer el proceso de integración. Esto por un lado, y lo segundo, solamente esto es que cuando uno habla de interés, rápidamente nos remitimos a construcción de intereses nacionales, qué validez sigue teniendo la categoría de interés nacional, si la integración supone el desplazamiento de una idea de interés nacional a una idea de interés de un agregado más amplio. Yo recuerdo respecto de esto algo que mencionamos siempre, que el viejo Morgenthau, aquel inventor casi de la teoría realista de las relaciones internacionales, cuando él hablaba de interés nacional, él decía, en una frase en su famoso libro, yo defino el interés nacional al nivel de la unidad política existente hoy. Si en el futuro surgiera otra unidad política, que incluso curiosamente le da más valor moral, digo que esto queda un interrogante, el interés lo definiría al nivel de esa unidad. Obviamente esto es una cosa muy abstracta. Él nunca explicó Morgenthau cómo se pasa de uno a otro. Entonces, en el paso de uno a otro, generalmente lo que ocurre es que se cuestiona el segundo interés en nombre del primero. Digamos, el interés de llegada, que sería un interés común, siempre se lo cuestiona desde la perspectiva del interés que está dejando, que está transformándose. Me parece que estas preguntas de una sociología de la integración y poner todo este tema de los intereses, de intereses generales, del interés común, de los intereses sectoriales, y cómo este combo, como dice, creo que esto, Mariano, todas las exposiciones nos ilustran respecto de la necesidad de avanzar sobre estos interrogantes, me parece, y Mariano los resumía bien recién. Marco. So Lorenzo, you said that this is a 1 million question. I hope that you have 4 million since we have answered. The European Union has the answers of the European Union is just a procedural answer, a regulation. I mean, there is this slogan in Italy, se non puoi batterli, fatevi amici, no? If you cannot beat them, the interest, make them your friends. And so the answer of the European Union has been tried to be
structure, more transparent, more clear, formal relation with interest groups. But I think this is not enough, because it's just something that is in a way engineeristic. It's not it doesn't catch the substantial problem of how interests are built. But your questions also remember to me the trilemma of Danny Roderick: market, globalization, democracy, and in a way it is. We can apply this trilemma also to the problem of interest, democracy, and integration. I think you cannot have at the same time the three. You have to renounce to something in a way. So you cannot have full democracy with open market and interest involvement in a context of integration. So maybe these are questions for another conference. Another century. of the next century.